Eh, lo último que vimos, alguien que me recuerde qué fue lo último que vimos. Traslaciones, profe. Creo que hablamos de lineal o no. Lo último que vimos fueron traslaciones, que no eran transformaciones. Muchachos, ¿qué fue lo último que vimos? Mencionamos traslaciones, mencionamos otras funciones y ¿qué dijimos? Mencionó la identidad y la traslación y dijo que la traslación no eran transformaciones y ahí quedó. Que la traslación y definir lo que era una transformación lineal. Sí, profe. Dije que era una funcioncita que tenía una forma muy particular, donde aparecía una matriz, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, entonces voy a repasar un poquitico qué fue lo que hice para que retomemos este tema. Entonces, transformación lineal. Transformación lineal. O transformaciones lineales del plano, mejor dicho. Transformación lineal. ¿Qué es una transformación lineal? Una transformación lineal es una función, ¿cierto? Profe, no estás Entonces, proyectando la pantalla. no estoy proyectando la pantalla, no me digas, hombre, ¿cómo así? A ver, yo veo. Pues según esto, ¿ya están viendo mi pantalla o no? ¿Ya están viendo OneNote? ¿Están viendo donde escribí transformación lineal? No, Muchachos, profe, respóndanme. no se ve el OneNote, se ve ¿Qué se ve? Google, la reunión en Meet. Las reuniones Meets. ¿Qué? ¿Aquí? Bueno, me imagino que ahora sí. Eso, ahorita sí, profe. Bueno, yo no sé. Listo, entonces transformación lineal. ¿Qué habíamos dicho hoy en la transformación lineal? Habíamos dicho que vamos a estudiar transformaciones lineales. De hecho, lo que vamos a hacer en este capítulo 3 es estudiar transformaciones lineales del plano. A eso nos vamos a dedicar. ¿Qué es una transformación lineal? Hombre, pues una transformación lineal, creo que ya lo habíamos dicho, es una función muy especial, ¿cierto? Una transformación lineal es una función, a veces se utiliza la letra T mayúscula, me imagino que la T viene de transformación, se utiliza la T mayúscula para denotar una transformación y es una función que va del plano en el plano. ¿Qué significa esto? Esto es lo que significa, pues todo el mundo sabe lo que es una función. Tenemos una función que coge cualquier vector del plano y lo envía en un vector del plano. Eso es una transformación del plano, simplemente una función del plano en el plano. Muy bien, como toda función, toda transformación lineal, pues obviamente tiene dominio, que en este caso el dominio es todo el plano, el codominio es todo el plano, no confundir codominio con rango. A ver, ¿cuál fue la definición que dimos nosotros? Creo que la definición fue la siguiente. Yo me imagino que estoy repitiendo esto. Transformación lineal. Entonces, definición. Una T, una función T, que va del plano en el plano, de R2 en R2, es una transformación lineal, es una transformación lineal. Sí, solo sí que. Sí y solo si se cumple qué cosa. A ver, ¿qué les había dicho? Si es que les había mencionado esto, supongo que sí. A ver, alguien que nos recuerde cuál fue la definición que dimos de transformación lineal.
A ver, muchachos, recuérdenme. O una Si TX. TXY igual a X más BY, CX más DY. Exacto, o sea, entonces, una función del plano en el plano es una transformación lineal si y solo si esa función evaluada en cualquier punto XY del plano, eso me da el siguiente vector del plano, eso me da un vectorcito de la forma AX más BY y CX más DY. Bueno, esto es para todo XY del plano, y con escalares con A, B, C y D en R, en R2. Perdón, en R2 no, en R. Ya me estoy enredando yo aquí, hombre. Bueno, entonces la cosa es, a ver, hombre, ¿cómo era que yo estaba escribiendo aquí? La cosa es, muchachos, que una transformación lineal del plano es simplemente una función, pero no es cualquier función, es una función muy especial, es una función que coge un vector del plano, XY, y lo manda en este otro vector del plano, pero fíjense que este otro vector del plano, las componentes, esta es la primera componente, y la otra es la segunda componente. Las dos componentes son muy especiales, porque la primera componente es de la forma AX más BY, y la segunda es CX más BY. ¿Cierto? O sea, no es cualquier función, no es cualquier función que coja un vector y lo manda en cualquier cosa, no. Coge un vector XY y lo manda en otro vector, pero ese vector imagen, mire la forma tan particular que tiene. La primera componente es como una combinación lineal y la segunda componente también es otra combinación lineal. Muy bien, entonces eso es una transformación lineal del plano. Muy bien, creo que vimos ejemplos, no sé si mencioné ejemplos. A ver, hombre, ¿qué ejemplos mencioné? Me imagino que ya ustedes me recordarán. La transformación lineal del plano más sencilla que pueda haber. El primer ejemplo, creo que alguien dijo nula, creo que eso fue lo que dijo alguien por aquí. Esta es la transformación lineal nula, o sea, la transformación lineal cero. Esta transformación lineal coge un puntico XY del plano y me lo manda, ¿dónde? Me lo manda en el punto 0, 0. O sea, esta transformación lineal coge cualquier punto del plano y me lo manda en el origen. ¿Sí? Esta es la transformación lineal 0 o la transformación lineal nula. Entonces, transformación lineal 0, la transformación lineal 0 o también la transformación lineal nula. Es una función que coge cualquier vector y me lo manda en 0. Esa es una transformación lineal bien sencilla. Otra transformación lineal que me imagino que mencionamos es ¿cuál? A ver, denme otro ejemplo. Denme otro ejemplo de transformación lineal. Identidad. La transformación identidad, así es. Es la transformación que va del plano en el plano. ¿Y qué hace esta transformación? Esta transformación cogería un vectorcito en el plano y me lo manda en el mismo vector. O sea, esta transformación manda el vector XY en el vector XY. Por eso es que esta transformación se llama transformación identidad. Esta sería la transformación identidad. Porque simplemente es la función identidad. Coge un vector y lo manda en sí mismo. Esa es la transformación identidad. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de transformación. Otro ejemplo de transformación que creo que mencioné. ¿Cuál sería? Yo les voy a ayudar aquí. Translación. Traslaciones, exactamente. ¿Qué es una traslación? Una traslación, las traslaciones son simplemente unas transformaciones lineales
que tienen una forma muy particular. Es una transformación que va del plano en el plano, pues porque toda transformación va del plano en el plano, pero esta transformación es muy particular. Coge un vector X aquí y me lo va a mandar en T de X, pero T de X es simplemente X más X0. Eso es lo que hace esta transformación. Acá en este caso se supone que X0 es un vector del plano, ¿cierto? X0 es un vector del plano. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación? Esta transformación coge cualquier vector X y se lo suma a X0. O dicho de otra manera, coge cualquier vector X y a ese vector X le suma X0. Se llama una traslación porque en el fondo está como trasladando, coge el vector X y lo traslada por X0. A propósito, geométrica, esto sería una transformación. Lo que pasa es que esta transformación no es lineal, ¿por qué será? Entonces, esta transformación no es transformación lineal, ¿por qué? Entonces, primero, ¿por qué es una transformación? Porque una transformación es simplemente una función. Entonces, esto es una función del plano en el plano, pero no es una transformación lineal. ¿Por qué no es una transformación lineal? ¿Por qué creen ustedes que no es una transformación lineal? Lo voy a colocar aquí. Que T de 0 no es igual a 0. ¿Cómo? Una traslación aplicada en el vector O o en el vector 0 no es igual a 0. Pues en este caso, esta transformación cogería el vector 0, digamos cuando x grande es igual a 0, esta transformación cogería el vector 0 y me lo mandaría en 0 más x, o sea, en x0. O sea que esta transformación coge el vector 0 y me lo manda en x0, pero entonces, y eso no puede pasar porque nosotros sí sabemos que toda transformación lineal manda el 0 en el 0. Entonces, si usted tiene la función del plano en el plano que no manda el 0 en el 0, entonces ya usted sabe que no puede ser una transformación lineal, eso es cierto. Muy bien, de hecho me parece que esto ya lo habíamos visto, sospecho que así es. Muy bien, ya hemos definido lo que es una transformación lineal inyectiva. Supongo que sí, pero de todas maneras voy a dar la definición acá. Ustedes me dirán si sí o si no. Habíamos definido lo que es una transformación lineal inyectiva. Muchachos, respóndanme. Profe, lo que yo me acuerdo es que no. ¿No? No. No me diga. Muy bien. Listo, entonces voy a definir en general. A ver, entonces ustedes no saben lo que es una función inyectiva. Es 1 a 1, profe. Inyectiva o 1 a 1, no habíamos definido eso. Pero no, acá en esta clase no. No, profe. No, profe. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, sea f de a en b una función, simplemente. Entonces, supongamos que yo tengo una función que va de a en b. O sea, es una función cuyo dominio es a y cuyo codominio es b. Yo tengo esa función. Entonces, f es inyectiva. Escriban toda la palabra completa. F es inyectiva. Sí, solo sí. Sí, solo si se cumple ¿qué, hombre? Hombre, pues hay dos maneras de ver esto. Una función f de a en b es inyectiva, sí y solo sí. Sí y solo sí. Dados x1 y x2 en a, dados cualesquier par de elementos de a, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. Eso es una función inyectiva. Entonces, una función es inyectiva si cumple lo siguiente.
para cualquier par de elementos distintos del dominio. Las imágenes de esos elementos también son distintas. O para decirlo pues en español, esta es una función que envía elementos distintos en imágenes distintas. O dicho de otro modo, una función inyectiva no puede hacer lo siguiente, no puede coger dos elementos distintos, no puede coger por aquí un señor X1 y por aquí un señor X2 y enviarlos en la misma imagen. Eso no puede pasar. Eso es lo que hace una función inyectiva. Una función inyectiva toma elementos distintos y los tiene que enviar en elementos distintos. Entonces esto no puede pasar, ojo con esto. Muy bien. Eso es una función inyectiva. Bueno, perfecto. Ahora vamos a definir qué es una función sobreyectiva. F que va de A en B es sobreyectiva. F es una función sobreyectiva. Algunas personas, y a veces uno como profesor abusa el lenguaje y no dice que F es sobreyectiva, sino que uno simplemente dice que F es sobre. Pero obviamente que aquí estamos abusando del lenguaje. Decimos sobre por pereza, por no decir sobreyectiva. Pero entonces sobreyectiva a veces es sinónimo de sobre en el lenguaje pues hablado. Muy bien. Entonces una función f de A en B es sobreyectiva si solo si se cumple ¿qué? Si solo si f de A es B. Mejor dicho, si solo si la imagen de f es todo B o el rango de f es todo B. Mejor dicho, ¿esto qué quiere decir? Esto es, ¿qué quiere decir eso, hombre? ¿Qué quiere decir que f de A es B? Eso lo que quiere decir es que para todo elemento de B existe un señor aquí, tal que f de ese señor es este segundo elemento. Entonces esto es sí, solo si se cumple. Esto es sí y solo si para todo Y en B existe un X en A. Para todo Y en B existe un X en A tal que f de X es Y. Eso es muy importante. Gráficamente, ¿cómo sería eso? Gráficamente. A ver, hombre, gráficamente. ¿Cómo sería una función sobreyectiva? Hombre, la cuestión es la siguiente. Si por aquí está A y por aquí está B, yo hago estos dibujitos pues para ilustrar la cosa, pero ahí B pueden ser cualquier conjunto. Una función es sobreyectiva si se cumple lo siguiente: cualquier elemento que esté en B debe tener una preimagen. O sea, si usted me da por aquí un señor B1, entonces por aquí debe haber una sub1, tal que F coge a sub1 y me lo manda en B1. Si por aquí hay un señor B2, aquí debía haber una preimagen de B2. O sea, por aquí debía haber un señor A2, tal que F de A2 es B2, y así sucesivamente. Para todo elemento acá, para todo elemento en B, debe haber un señor acá, tal que F de ese señor es este. ¿Sí? Entonces aquí se tiene que cumplir que F de A1 es B1, F de A2 es B2 y así sucesivamente. Entonces todos los elementos de B están en el rango de la función. Eso es lo que significa, mejor dicho, aquí en B no hay elementos que estén solos. Todo elemento de B debe tener una preimagen acá. Eso es lo que significa que una función sea sobreyectiva. Muy bien. Y ahora vamos para la definición 3. ¿Qué significa que una función f sea biyectiva? F es biyectiva
Y cuando uno ve aquí la partícula B, uno se imagina que hay dos cosas que pasan. F es biyectiva, sí, solo sí que. Sí, solo si se cumple ¿qué? Sí, solo si se cumplen las siguientes dos cosas. F debe ser inyectiva, también debe ser sobreyectiva. Entonces, F es biyectiva, sí, solo si F es sobreyectiva e inyectiva. Entonces, una función que cumple la condición 1 y la condición 2, una función que cumple esta condición y esta condición, entonces esa función se dice biyectiva. Entonces, una función es biyectiva si es sobreyectiva y también es inyectiva. Preguntas. Pregúntenme, muchachos, que yo cuando los veo como tan calladitos me voy poniendo como nervioso. ¿Quedó claro qué es una función inyectiva, qué es una función sobreyectiva, qué es una función biyectiva? Yo me imagino que esto lo han estudiado ustedes, bueno, no sé, ustedes deben estar viendo el curso de cálculo. Me imagino que en cálculo su profesor mencionó eso, ¿no? O si no en cálculo, Sí, profe. por lo menos en, bueno, no sé, en matemáticas básicas, no sé dónde le mencionarían eso. Bueno, definición. Esto yo creo que ya lo había mencionado, pero voy a definir esto formalmente. ¿Cuál es la imagen? Sea F de R2 en R2 sea F de R2 en R2 una transformación. Una transformación. Fíjese que aquí yo no estoy diciendo una transformación lineal, simplemente estoy diciendo una transformación. Y cuando yo digo que F es una transformación, en realidad lo que estoy diciendo es que, hombre, que F sea una transformación significa que F es ¿qué? Simplemente. Una A ver, función. muchachos, respóndanme. Una función, exactamente. Cuando yo digo sea F del plano en el plano una transformación, decir una transformación es lo mismo que decir una función, simplemente. En este contexto, la palabra transformación y la palabra función son sinónimos. Una transformación es simplemente una función. ¿Por qué se llama transformación? Porque uno se puede imaginar esto como que esta es un procedimiento que coge elementos de acá y los transforma en elementos de acá. Eso es todo. Entonces, una transformación es simplemente una función. Ahora, ya una transformación lineal es otra cosa, con más condiciones, pero si a uno le dicen sea F del plano en el plano una transformación, lo que le están diciendo es que F es una función simplemente. Muy bien, entonces sea F de R2 en R2 una transformación y A un subconjunto del plano, un subconjunto del dominio. Entonces, yo voy a definir esto. F de A. F de A es la imagen de A bajo F. Y F de A es simplemente el conjunto de todos los F de X con X en A. Esto se llama la imagen de A. Este conjuntico se llama la imagen de A. Entonces, así como intuitivamente, si yo tengo una función y yo tengo un subconjunto del dominio, la imagen de ese subconjunto es ¿qué? ¿Qué es la imagen de esto básicamente? Como el conjunto de ¿qué? Voy a hacer un dibujito porque ustedes, me imagino que con dibujitos entienden. Es más, voy a hacerlo acá. Aquí está el plano. Y aquí también está el plano. Y por aquí yo me puedo imaginar que tengo la función. Entonces, esta es una función que va del plano en el plano. Pero en el plano yo voy a escoger un subconjunto.
Voy a escoger un subconjuntico que voy a pintar acá. Vamos a ver si puedo. Pintar un subconjuntico así. Este señor que acabo de pintar yo aquí, este es un conjunto A, todo esto. Este es un conjunto A que está metido en R2, o sea, es un subconjunto del plano. Entonces, si yo tengo una función que manda el plano en el plano, y si yo me imagino que me concentro no en todo el plano, sino que por un momento me interesa solo este conjuntico, entonces yo me puedo preguntar, esta función, ¿dónde manda este conjunto? Esta función debe coger este conjunto y me lo debe enviar en otro conjunto, que lo voy a pintar incluso distinto. Ese conjunto, es más, lo voy a pintar de verde. ¿Sí? Me lo manda en algo así. Ahí está. Entonces, yo tengo una función que va del plano en el plano. Si yo cojo un subconjunto del plano, si me concentro en cierto subconjunto del plano, yo me puedo preguntar, esta función, ¿dónde manda este conjunto? Cuando yo me pregunto, esta función, ¿dónde manda este conjunto? Lo que me estoy diciendo es, este conjunto, ¿dónde se va bajo esta función? O mejor dicho, cuando yo me imagino todos los elementos de este conjunto A y a cada uno de esos elementos le aplico F, ¿eso que me forma aquí en el conjunto de llegada? Pues eso me forma este nuevo conjunto, me formaría el nuevo conjunto F de A. Entonces, F coge este conjunto A y me lo manda en un nuevo conjunto que yo lo llamo F de A, que es la imagen de A bajo F. ¿Ok? Entonces, este señor, entonces, por aquí está A y por aquí va a estar F de A y la función F me coge este conjunto y me lo manda acá. ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando digo que F me envía este conjunto en este? Lo que quiero decir es que si yo tengo aquí todos los elementos de A, todos los X que están en A, y a cada uno de estos señores le aplico F, eso me va a generar un conjunto nuevo, que sería el conjunto de los F de X con X en A. Este conjunto es el que se llama la imagen. Este conjunto es la imagen de A. Entonces, toda función coge un conjunto A y me lo manda en su imagen. ¿Cuál es la imagen? La imagen es el conjunto de todos los F de X con X en A. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora. Todas estas cositas de imagen, rango, dominio, inyectivo, sobreyectivo, biyectivo, todas estas cositas, todo esto, se supone que ustedes ya lo vieron en otros cursos incluso. Vamos a, yo no sé si hacerles un ejemplo de eso, o no. No sé si hacer un ejemplito aquí, digamos, con... A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito, a ver, hombre, yo a veces no hago ejemplos de esto porque... Quizá porque me parece que todo eso es como muy fácil y me parece que ustedes van a entender eso muy rápido, pero a veces uno se equivoca en eso. Vamos a ver, hombre. Vamos a ver si hacemos un ejemplito aquí bien pendejo. Ejemplo, CAT una función que va del plano en el plano, tal que esta función coge cualquier XY y me lo manda, ya le voy a decir dónde. Esta funcioncita coge cualquier XY y me lo manda, a ver, yo creo que yo tengo por aquí un ejemplito. Por aquí tengo un ejemplito. Hágalo aquí. Este señor es X menos Y aquí me queda X más Y. Esa es la funcioncita. CAT una transformación del plano en el plano
¿Y qué hace la transformación? Cualquier vectorcito X del plano me lo manda en este nuevo vector. Entonces aquí tenemos una función T que coge un vector del plano cualquiera y lo manda en otro vector del plano que está acá. Y aquí esta formulita me dice el XY dónde se va. ¿Cierto? Muy bien. Entonces tengo ahí una transformación. La primera pregunta que voy a hacer yo, es, oiga hombre, ¿qué será T de 0? T de 0, ¿qué será? Segunda pregunta, a ver qué otra cosa le pregunto yo a estos muchachos. ¿Qué será T de 1 menos 1? T de 1 menos 1, ¿qué será eso, hombre? Estaba por aquí en el verde. Otra preguntita que le hago yo a estos muchachos. A ver, María, no me quiero enredar aquí, pero vamos a preguntar de todo. A lo mejor nos enredamos para responder esto, pero hagamos las preguntas. Inyectiva. Ahí nos enredamos. Cambiemos inyectiva. Sobreyectiva. Ahí también nos vamos a enredar lo presiento. 4. Yo quiero lo que iba a ilustrar aquí. Que este de 0, que este de 1 menos 1, si T es inyectiva, si T es sobreyectiva. ¿Qué otra cosa pregunto? A ver, muchachos, sugiéranme preguntas. ¿Qué otra cosa puedo preguntar yo aquí? Pues yo voy a hacer preguntas jodidas, yo voy a hacer preguntas enredadas. ¿El dominio de T es quién? ¿El rango de T es quién? ¿Qué otra cosa puedo yo preguntar, hombre? Pues yo puedo hacer más preguntas. Yo podría decir, ¿es T lineal? ¿Es T una transformación lineal? Yo podría preguntar eso, ¿por qué no? Y también podría seguir preguntando más cosas. Yo podría preguntar, por ejemplo, ¿es T inyectiva? Y en vez de inyectiva puedo preguntar, ¿es T sobreyectiva? Mire todas las preguntas que yo podría hacer. También podría preguntar, ¿es T biyectiva? ¿Qué otras cosas podría yo preguntar acerca de esto? No, pues dejémoslo así. Solución. Bueno, muchachos, ahora aquí ustedes me van a ayudar. Vamos a responder todas estas cosas. Vamos a ver cómo nos va con esto. A ver, ¿cómo respondemos uno? ¿Qué es T de 0? Entonces uno diría, a ver, T de 0. T de 0 será ¿qué, hombre? ¿Qué es el 0? ¿Qué es este vectorcito 0 que hay acá? El origen. Pues sí, el origen, pero ¿el origen es quién? ¿Qué coordenadas tiene el origen? 0, 0. Exactamente, amiguito. O sea que T de 0 es T de 0, 0. ¿Y T de 0, 0 es quién? Según esta formulita que hay acá, ¿qué será T de 0, 0? Mire la formulita tan bonita que hay acá. Esta formulita lo único que hace es que me dice a mí, si yo conozco XY, la formulita me dice cómo calcular T de XY. Entonces aquí tiene usted T de 0, 0. Entonces la formulita debería decirle cómo calcular T de 0, 0. ¿Qué da T de 0, 0? 0, 0, 0, 0.
Este señor dice que t de 0, 0 me da 0, 0. ¿De dónde sacó eso este señor? Hombre, pues mire, t de x, y es arriba x menos y. Ah, bueno, entonces arriba aparecería 0 menos 0. Y abajo, abajo aparece x más y. Ah, bueno, entonces aquí aparecería 0 más 0. Pero resulta que 0 menos 0 es 0. Y 0 más 0 es 0, ahí está. O sea que esta transformación coge el 0 y me lo manda en el 0. Entonces ya respondí la pregunta. La pregunta era, ¿quién es t de 0? Bueno, aquí me doy cuenta que t de 0 es 0, simplemente. O sea que aquí yo diría t de 0 es el propio 0. Muy bien. 2. ¿Qué será t de 1 menos 1? ¿Qué es t de 1 menos 1? Vuelvo a aplicar esta formulita. La formulita me dice que t de xy es simplemente x menos y sobre x más y. Entonces aquí quedaría que t de 1 menos 1 debería ser igual a ¿quién? ¿Quién aparecería aquí? ¿Quién aparecería arriba, muchachos? 2-0. ¿Cómo? 2-0. 2-0, dice este señor. ¿Están de acuerdo ustedes, muchachos? T de 1 menos 1 si es 2-0. Sí, señor. ¿De dónde sacó este muchacho un 2? Hombre, pues resulta que t de xy es x menos y. Entonces aquí la x es 1 y la y es menos 1. O sea que aquí me debería quedar x que es 1 menos y que es menos 1. ¿Cierto? Eso me quedaría arriba, x menos y. Y abajo me quedaría x más y. O sea que aquí me daría 1 más menos 1. Y este señor tiene razón. 1 menos menos 1 es 2 y 1 más menos 1 es 0. Ahí está. O sea que esto daría 1 menos menos 1 es 2 y 1 menos 1 es 0. Perfecto. O sea que t de 1 menos 1 es 2, 0. ¿Listo? Ah, espérenme un momentico, muchachos, algo que tengo que... Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en 3, ¿cierto? 3 decía que si T es inyectiva. Esta pregunta es complicada. ¿Cómo me doy cuenta yo si esta función es inyectiva? ¿Alguien puede sugerir algo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ideas? ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Es esta función inyectiva? Muchachos, Yo diría que sí, profe. ¿tú dirías que sí? ¿Y eso por qué? No hay- Así a simple ojo no hay un elemento que repita, ¿sí me entiende? O A sea, simple ojo. un mismo elemento que reciba de un elemento de la imagen que no reciba, que reciba de dos elementos del dominio. Entonces usted dice pues que de ojo uno se da cuenta. Eh, Pues por la fórmula, ¿sí me entiende? Por la transformación como tal, ¿sí me entiende? pues no del todo. Espérense un momentico.
Bueno, entonces, ¿dónde era que estábamos? Sí, estábamos en que... No, estábamos aquí filosofando con esto, ¿cierto? Yo le estaba preguntando, sí, la pregunta era, yo le estaba preguntando entonces que si esto era inyectivo, que si alguien tenía alguna idea, y apareció un señor por aquí diciendo que para él era como claro, que la cosa era, yo no sé esto porque no está señalando, hombre, aparece como un puntico aquí muy raro, bueno, en fin. Entonces el señor dice que sí, que para él eso es como inyectivo, creo que eso fue lo que me dijo. Pero a ver, ¿otra persona tiene algo que decir? ¿Cómo sabe uno si esta función es inyectiva o es que eso se ve pues de ojo? No sé yo por qué, aquí se me perdió la flechita porque yo señalaba. Bueno, no sé. A ver, muchachos, entonces, uno de ojo se fija si una función es inyectiva. Pues eso es Profe, como en el raro. chat menciona que si uno traza una línea horizontal, que si la toca, que si la toca en un solo punto es inyectiva. Que si la toca en un solo punto es inyectiva. ¿Y eso dónde lo aprendiste vos? Me imagino que en cálculo. Sí, profe. Pues a ver, eso en cálculo está muy bonito, pero aquí la cosa es un poquitico diferente, porque las funciones con que nosotros estamos trabajando aquí no son funciones del cálculo. A propósito, ya que este señor trajo el tema, ya que él nos adentró en ese tema, yo pregunto, las funciones del cálculo, las funciones que ustedes estudian en el cálculo, ¿son funciones que van de dónde a dónde? De R a R. Exactamente, las funciones del cálculo son funciones que van de R a R. Eso está muy bien. Pero las funciones con que nosotros estamos trabajando aquí, fíjense que las funcioncitas que a nosotros nos interesan aquí son las funcioncitas de R2 en R2. Cosa muy diferente. ¿Y por qué es tan diferente? Porque fíjense, una función del cálculo, una función de R en R, yo la puedo graficar en el plano. Y la grafiquita me da como una curvita, ¿cierto? Usted las funciones, todas las funciones del cálculo, cuando usted las grafica, siempre por lo general son una curva. O puede ser un punto, pero por lo general es una curvita. Mientras que acá, estas funciones son funciones que van de R2 en R2. O sea que si usted aquí intentara graficar esto, sería muy difícil graficar una función de estas de R2 en R2. Mejor dicho, si nosotros intentamos graficar una función de estas, nos pegaríamos un enredo tremendo al intentar graficar eso. Entonces estas funciones son funciones mucho más complicadas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de gráficas y cosas de esas. Estas funciones son mucho más complicadas que las funciones que ustedes estudian en el cálculo. Entonces aquí ¿qué será eso? Como esa instrucción que estaba mencionando este señor, que es inyectiva si una recta horizontal solo la toca lo más en un punto, creo que eso fue lo que él dijo, lo cual es cierto para las funciones del cálculo. Pues aquí la cosa no es tan simple. Aquí la cuestión no es tan simple porque las gráficas aquí no viven en el plano. Entonces aquí la inyectividad se tiene que chequear de otra manera. ¿Cómo chequeo yo entonces que esta función es inyectiva? Podríamos coger esa misma idea y digamos, podemos coger esa misma idea de la línea horizontal y digamos, X le manda a X menos Y. Eso ya sabemos que si fueran R cruz R, sería inyectivo. Y Y le manda a X más Y, eso también sería inyectivo. Si los dos son inyectivos, ya la transformación sería inyectiva, ¿no? No estoy muy seguro de lo que este señor está diciendo. No estoy muy seguro de eso. Entonces, aquí esta es inyectiva. Pues lo que este señor estaba mencionando, el cálculo de la recta horizontal, eso no nos sirve aquí. Eso no sirve para nada aquí porque estas funcioncitas no viven, el gráfico de estas funciones no viven ni siquiera en el espacio.
Eso vive por allá en una dimensión adicional, o sea que estas funciones, la gráfica de estas funciones, son cosas muy complicadas, muy difíciles de visualizar. Entonces, para chequear inyectividad por medio de rectas y planos, cositas así, eso no alcanza. Eso no alcanza para nada. Entonces, ¿qué haríamos aquí, hombre? ¿Cómo Con chequea uno la si una definición, función? profe. Con la definición. Este señor nos va a hacer meter por la definición. Yo no sé ustedes qué pensarán. ¿Recuerdan la definición? Recordar la definición. ¿Sí recuerdan la definición de inyectivo? ¿Qué es lo que es la definición de inyectivo? Falta plata. Bueno. Entonces, muchachos, estamos enredados aquí, hombre. Entonces, la definición, dijo alguien. ¿Cómo demuestro yo que una función es inyectiva por la definición? Eso es jodido. Bueno, más bien por la Eso es complicado. contrarrecíproca de la definición, profe. La contrarrecíproca. ¿De qué está hablando este señor? A ver, pensemos un momentico. ¿Qué es lo que quiere decir inyectivo? Inyectivo lo que quiere decir es, vea, hombre, si x1 es distinto de x2, entonces t de x1 tiene que ser distinto a t de x2. Mejor dicho, elementos distintos se tienen que ir en imágenes distintas. Esta es como la definición que creo que nosotros dimos. Pero hay otra manera de ver esto. Otra manera de ver esto, me imagino, tomando el contrarrecíproco del cual este señor está hablando es: P implica Q, sí, solo sí, no Q implica no P. O sea que una manera equivalente de decir lo mismo es negar esto, y la negación de esto implica la negación de esto. Mejor dicho, T de X1 igual a T de X2, esto implicaría que X1 es X2. Este es el contrarrecíproco de esto y es equivalente y es lo mismo. Entonces, esta es otra manera de ver inyectividad. Esta es otra manera de ver inyectividad. Entonces, ¿cómo demuestro yo que la función es inyectiva? Lo puedo hacer por este método, que es simplemente suponiendo que dos elementos distintos se tienen que ir en elementos distintos, o por un método equivalente, supongo que dos elementos, la imagen de dos elementos es la misma, son iguales, y entonces demuestro que los elementos tienen que ser iguales. Supongo que t de x1 es igual a t de x2 y demuestro que x1 es x2. Esta, digamos, sería una manera que a veces es conveniente aplicar. A veces es conveniente. Ahora, yo no sé si en este caso, yo no sé si en este caso esto nos conviene. Yo no sé si esto será útil. Yo no sé ustedes qué pensarán. ¿Será que hacemos esto? De hecho, hay una manera mucho más directa de responder esta pregunta, pero todavía pues no hemos visto teoremas que nos permitan hacer eso. Todavía no hemos visto teoremas que nos permitan hacer eso. Y entonces lo podríamos hacer así, pero para hacerlo así jugaríamos un rato y tendríamos que dar vueltas. A ver, ¿alguien tiene otra sugerencia? Por ahora estamos aquí. Por ahora estamos diciendo que si uno quisiera chequear que esta función es inyectiva, una manera sería esta. Estoy colocando yo aquí con esta estrellita. Una manera sería suponer que T de una pareja es igual a T de la otra y suponer que las dos parejitas son iguales. Esa sería una manera de hacer las cosas. Pero no es la manera más elegante ni es la mejor manera. A ver, hay una manera muy sencilla de chequear que esto es inyectivo utilizando el hecho de que esto es una transformación lineal. A ver, ¿quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo chequeo que una transformación lineal
es inyectiva? ¿Cuál es la manera más sencilla, la manera más rápida de hacer eso? Nadie lo sabe. Entonces yo lo que voy a proponer es esto lo vamos a dejar, por ahora, no nos queremos complicar con eso, yo simplemente no me quiero complicar con eso, simplemente les diré que esta transformación que hay aquí es inyectiva, eso sí se lo diré, esta transformación es inyectiva, sí es inyectiva. Sobreyectiva, ¿será que esto es sobreyectivo? Pues Sí. resulta que es sobreyectiva también, eso también lo afirmo, pero no quisiera como ponerme a demostrar eso en este momento, simplemente porque en este momento no sabemos casi que nada de las transformaciones lineales, entonces eso nos daría unos cálculos muy enredados, entonces eso nos complicaría. Entonces por ahora vamos a dejar esto pendiente y lo vamos a hacer a lo mejor dentro de muy poquito, vemos ya un teoremita que nos va a permitir calcular esto más directamente, pero ¿es inyectiva? Sí, yo de una vez les digo que esta función es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí, también les digo que es sobreyectiva, pero simplemente eso lo vamos a hacer dentro de muy poquito. A ver, entonces esto lo dejamos, esta estrellita, pues en realidad no nos vamos a meter con este enredo, simplemente porque es muy complicado. Hay maneras más sencillas de ver eso. 4, ¿cuál será el dominio de T? Si yo tengo que T va de R2 en R2 y está dada por esta fórmula, ¿cuál será el dominio de esta función? A ver, muchachos, no tienen que pensar mucho para responderme eso. Muchachos, ¿me están escuchando o no? ¿O fue que nos quedamos incomunicados? R2. R2 dice este señor, pues claro, esta es una función que va de R2 en R2, entonces su dominio es R2, claro. El dominio es R2, ¿cuál será el rango? El rango o la imagen de R2, mejor dicho. ¿Cuál será el rango de esta función? R2 también. Este señor dice que el rango de esta función es R2. Pues eso no es nada obvio, pero este señor tiene razón. El rango de esta función es R2, pero no es fácil de demostrar eso. Eso no es fácil. Eso no es nada fácil. A ver, ¿alguien sabe por qué? Yo hago una pregunta suelta. Si ya sabemos que el dominio de esto es R2, ¿por qué el rango de esta transformación es R2? ¿Eso por qué será? Eso no es fácil de ver. Eso no es fácil de ver para nada. Yo les pregunto a ustedes. Era sobreyectiva la función, entonces eso significa que, como usted dijo que era sobreyectiva la función, entonces el codominio. ¿Eso lo dije yo? Usted dijo que era Yo dije eso. sobreyectiva. No. Ah, bueno, si yo les dije que era Pues yo me imagino, entonces... porque si es sobreyectiva. no, si pues es sobreyectiva, es claro. Si yo les dije que era sobreyectiva, es claro que el rango tiene que ser R2, porque esa es la definición de ser sobreyectiva. Sobreyectiva es que el rango sea esto. Si yo les dije que la función era sobreyectiva, entonces sí, claro, el rango es R2. Sí, tal vez sí se los dije. Lo que pasa es que no es fácil chequear esas dos cositas. Muy bien. ¿Es T una transformación lineal? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? ¿Cómo chequea uno si T es una transformación lineal? A ver, muchachos. Si te de 0 da 0. No te escuché muy bien ni te entendí. ¿Cómo así? ¿Cómo chequeo yo que una función es, que una función de estas del plano en el plano? ¿Cómo chequeo que es una transformación lineal? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que mirar? Les olvidó.
Espero que no. 0 es igual a 0. No, no señor, eso no es del todo cierto. O sea, yo puedo tener funciones que me manden 0 en 0 y que no necesariamente son lineales. Que txy sea igual a x más by, x más dy, y pertenezca a R2. Exacto. Ojo con lo siguiente. Notar. Yo, por ejemplo, puedo tener aquí una función, la voy a llamar S, que va del plano en el plano. Y esta función S, mire lo que hace. Esta función S, ¿qué hace esta función S? Esta función S coge un señor XY y ¿sabe dónde me lo manda? Me lo manda en X2, Y2. Eso es lo que hace esta funcioncita. Esta funcioncita coge un vector del plano y me lo manda en este otro vector del plano, pero mire las componentes cómo cambian. Entonces, esta funcioncita cogería el 0 y me lo mandaría ¿a dónde? ¿Dónde se me va el 0 bajo esta función? ¿Dónde se va el 0? Al 0. En 0. Pues claro, 0, 0, mire, XY se va en X2, Y2, entonces 0, 0 se iría en 0 a la 2, 0 a la 2, pero todo el mundo sabe que 0 a la 2 es 0, entonces esta funcioncita me enviaría el 0 en el 0. Sin embargo, S no es transformación lineal. Entonces, esto es un error típico de los muchachos que están empezando a aprender estas cosas, que los muchachos creen que toda función del plano en el plano, que mande el 0 en el 0, ya, eso es suficiente para que sea lineal. No, señor. Lo que pasa con ustedes, con muchos de ustedes, es que ustedes confunden una implicación con una equivalencia, y eso ya lo he mencionado muchas veces, y eso no es solo un pecado de ustedes, ¿no? Eso le pasa a todos los muchachos primíparos de la universidad. Es más, no solo de la Universidad Nacional. Yo diría que todos los muchachos primíparos en cualquier parte de este planeta les pasa lo mismo. Ellos creen que si yo tengo una función del plano en el plano que manda el 0 en el 0, ya es lineal. Por el mero hecho de mandar el 0 en el 0, ya ellos creen que es lineal. No, eso no es cierto. Mire esta función. Esta función manda el 0 en el 0 y esta función no es lineal. Esta función no es una transformación lineal, para nada, a pesar de que manda el 0 en el 0. Lo que pasa es que ustedes confunden porque uno les dice, toda transformación lineal manda el 0 en el 0. Pero eso no es lo mismo que decir, toda función que mande el 0 en el 0 es transformación lineal. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es, si es transformación lineal, si lo es. Si una función es una transformación lineal, entonces tiene que mandar el 0 en el 0. O dicho de otra manera, si una función no manda el 0 en el 0, seguro que ya no puede ser transformación lineal. Pero si manda el 0 en el 0, no tiene por qué ser transformación lineal. Por ejemplo, esta. Aquí le estoy dando un ejemplo de una función que manda el 0 en el 0 y sin embargo no es lineal. Esta transformación no es lineal. A propósito, ¿por qué? Alguien que nos diga por qué esta funcioncita tan sencilla y tan bonita que hay aquí no es transformación lineal. ¿Qué será lo que pasa? Lo que pasa, muchachos, es que a ustedes confunden una implicación con una equivalencia, y eso es una falla que ustedes traen desde el colegio. Ustedes en el colegio no aprendieron a distinguir esas cosas. Ahora, en el mundo real, en el lenguaje cotidiano, todo el mundo aprende a distinguirlo, pero aquí en matemáticas no son capaces, por alguna razón, y eso es una falla del bachillerato. Pero bueno, sea como sea, ustedes confunden una implicación con una equivalencia. En todo caso, deben tener cuidado con eso. A ver, ¿qué era lo que yo estaba preguntando? Ah, sí, creo que estaba preguntando, ¿qué era lo que estaba preguntando? ¿Por qué esto no es una transformación lineal? ¿Por qué no? Ese no es transformación lineal. ¿Por qué? Me gustaría
que algunos de ustedes me dijeran por qué esta funcioncita no es transformación lineal. Díganme por qué. ¿Por qué, muchachos? A ver, yo no puedo creer que no sepan responder a la pregunta. ¿Qué es una transformación lineal? Es una función del plano en el plano que satisface ¿qué? A ver, muchachos, se los dije ahora cuando empezó la clase, y se los dije también en la clase anterior. ¿Se puede escribir cómo? AX más BY. Y CX Exacto. más BY. Una transformación, o sea, una transformación lineal cualquiera es una función del plano en el plano, no cualquier función, no, es una función del plano en el plano que se tiene que poder escribir así. Esa función debe ser capaz de coger cualquier XY y me lo tiene que enviar en algo de la forma AX más BY y CX más DY. O sea, toda transformación lineal debe coger un vector del plano y me lo tiene que mandar en otro vector, pero no en cualquier vector, tiene que ser un vector de esta forma. Y mire que aquí la X aparece elevado a la potencia 1 y la Y también, o sea, aquí no puede haber cuadrados, ni puede haber enredos raros, ni puede haber pendejadas que no sean AX más BY y CX más DY. Ahora yo pregunto, ¿qué hace esta función? Esta función coge XY y mira dónde me lo manda. Me lo manda en X2 más Y2. Perdón, me lo manda en X2, Y2. Ahora, X2, Y2 tiene esta forma. Pues obviamente que no, porque aquí la X y la Y están solitas, mientras que aquí la X está al cuadrado y la Y está al cuadrado. O sea, X2, Y2 no tiene esta forma. Por eso esto se llama una transformación lineal. Lineal quiere decir que aquí estos coeficientes aparecen a la potencia 1, X aparece a la 1, Y a la 1, X a la 1, Y a la 1. Y mire que aquí la X está al cuadrado y la Y está al cuadrado. O sea, esta función coge un vector XY y me lo manda en una cosa que así sea muy bonita, por más bonita que sea, no tiene esta forma. O sea, por eso es que ese no es transformación lineal. Esto lo he dicho muchas veces, lo he enfatizado, pero que les haya quedado claro. Entonces, ¿qué era lo que tenía aquí? Tenía una transformación que coge un punto y me lo manda a otro punto, pero ese punto es un punto raro que no tiene esta forma y por eso esta S no es transformación lineal a pesar de que manda 0 en el 0. Bueno, ya eso lo quiero dejar quieto, ya eso lo he enfatizado muchas veces. Entre otras cosas, ¿por qué nos metimos en este rollo? Yo ya ni sé, ya está, me olvidó qué era lo que estábamos haciendo nosotros aquí. A ver, alguien que nos recuerde qué estábamos haciendo aquí, hombre. Estamos intentando responder unas preguntitas. ¿Cuál era el dominio? ¿Cuál era el rango? Si T era una transformación lineal o no. Si T era inyectiva. Entonces, que si T es transformación lineal, esta T que hay aquí, claro que esta es una transformación lineal. ¿Cierto? Muy bien. El dominio, ¿cuál es el dominio de T? Entre otras cosas, permítame, yo me corro por acá otra vez. ¿Cuál es el dominio de esta función? Hombre, pues el dominio de esta función es R2. Listo, ese es el dominio. ¿Cuál es el rango? Ah, ya eso es complicado. Porque el rango, lo único que uno sabe es que el rango de esta función es un subconjunto de R2, pero uno no sabe cuál subconjunto es. Podría ser un subconjunto propiamente contenido en R2 o podría ser R2, uno no sabe. Entonces aquí uno tiene como dudas, ¿cierto? Uno tiene como dudas. Lo que pasa es que hay un teoremita que vamos a ver más adelante que le ayuda a uno y le dice que si una función es inyectiva, si una función va de R2 en R2, si es una transformación lineal y es inyectiva, entonces ya tiene que ser sobreyectiva. Entonces, como esta función es inyectiva, entonces como va de R2 en R2 y es inyectiva, entonces ya tiene que ser sobreyectiva. O sea que en realidad el rango de esta función también es R2, pero eso pues no es fácil de demostrar. Entonces esta función es inyectiva y es sobreyectiva, o sea que es biyectiva, o sea, mejor dicho, T es una función biyectiva, es una transformación biyectiva de R2 en R2.
Y todo eso lo pudimos hacer módulo esto de acá, que yo no lo hice, y yo no lo hice simplemente para no enredarlo, si les dije que lo íbamos a hacer más adelante cuando aprendiéramos un poquitico más de todas estas cosas. Espero que esto que hicimos aquí más o menos les muestre el tipo de preguntas que ustedes deben estar preparados para responder cuando llegue el momento pues, de evaluar estas cositas. Ok, entonces ya no quiero gastar más tiempo en esto. No sé si ustedes tienen preguntas. Profe, una pregunta. ¿Uno cómo halla el dominio en ese caso? El dominio, amiguito, ¿cómo así? Esto era una, entre otras cosas, ¿cómo llamé esto yo? T. Esto era una función que iba del plano en el plano, ¿cierto? Es más, esta funcioncita cogía un XY y me lo mandaba en, ¿qué fue? ¿Qué era lo que estaba aquí? X menos Y, creo. X menos Y sobre X más Y, si no estoy mal, ¿cierto? Esta era la funcioncita con que estábamos jugando nosotros. Entonces, este jovencito pregunta, ¿dónde era que estaba esto? Aquí, exacto. Este jovencito pregunta que si yo tengo una función que... Entonces, él pregunta que cuál es el dominio de esta función. El dominio. No, eso es muy difícil. ¿Qué es el dominio de una función, hombre? El dominio de una función es el conjunto donde están todos los elementos donde está definida la función. ¿Dónde está definida esta función? Hombre, esta función está definida para cualquier punto del plano. Entonces, el dominio de esta función, pues es el plano. El dominio de esta función es R2. Pues porque de ahí están todas las imágenes. Mire que para cualquier punto XY de R2 lo estamos mandando en una imagen. El dominio de esta cosa es R2. Eso es muy fácil de verlo. Lo que no es tan fácil es el codominio o el rango, entonces esto es muy fácil, pues el dominio es R2 porque mire, la función está definida en todo R2. Lo que no es complicado es el rango, ¿cuál es? El rango de esta función, eso es lo que es complicado. Mi primer día con Alzheimer. ¿Qué es lo que está pasando por allá? Que escucho como, eso es que, hombre, una propaganda, yo no sé qué era eso. En todo caso, el dominio de esta función es R2, el rango, eso es más complicado. Ahora, en este caso particular, para esta funcioncita particular, resulta que el rango también va a ser R2, pero eso no es fácil de ver. Eso no es fácil de ver. A propósito, ¿alguien tiene idea? Si yo fuera a demostrar que el rango de esta función es R2, si yo quisiera demostrar eso, ¿alguien tiene idea de cómo hago yo eso? ¿Cómo demuestro que el rango de esta función es R2? ¿Cómo lo hago? Alguien que me diga. Muchachos, ¿cómo demuestro que el rango de esta función es R2? Ya sabemos que el dominio es el dominio es R2. Lo cual dijimos que es claro porque pues a cualquier punto del plano hay una imagen, pero entonces el rango sería ¿cuál? Sabemos que el rango es un conjunto de R2, pero es que ese subconjunto podría ser un subconjunto muy pequeño o podría ser todo R2, en cuyo caso el rango sería R2, pero no sabemos todavía. Entonces, si yo quisiera demostrar que el rango de esto es R2, ¿qué haría? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo hago? De hecho, me estoy demorando mucho en esto. Pero me estoy demorando en esto pues porque este es el tipo de preguntas que a ustedes les van a hacer en una evaluación. ¿Cómo demuestro que el rango de esta función es todo R2? ¿Qué haría? ¿Qué haría, muchachos? A ver, ideas. ¿Alguien tiene que saber algo? Ver si todo elemento pero es que no sé, es que solo se me ocurre como por las definiciones. Habría que coger un elemento del rango y ver si eso es
si todo real es una preimagen de pues, esa función así definida. Es que no sé, siento que casi no tenemos herramientas, profe, para, bueno, no sé yo. Pero tú no estás tan perdido, o sea, uno tendría que coger un elemento de acá, de R2, y habría que demostrar que existe un XY en el plano, tal que T de XY es igual a ese elemento que tú cogiste. Sí, esa es la idea, que todo elemento de R2 está en la imagen de esta transformación. Eso habría que hacerlo. Eso habría que hacerlo, pero claro, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que eso no es fácil. Eso no es fácil todavía porque no sabemos casi que nada de esto. Mejor dicho, por no decir nada, no sabemos nada de lo que son estas transformaciones lineales. Entonces, por eso se nos dificulta tanto responder esa pregunta. Pero sí, la idea sería, habría que coger un elemento, habría que coger, mejor dicho, ¿cómo lo hago entonces? Dado, lo que habría que hacer es esto, dado un punto, llámelo como quiera, AB, dado un punto AB en R2, dado un señor acá. Entonces, queremos ver que existe un señor, llámelo, pues, no sé, XY, aquí en R2. Existe un XY en R2, tal que ¿qué? Tal que ¿qué? TXY es igual a B. Exactamente, tal que T de XY es igual a B, exactamente. Así es que yo demostraría que esta función es sobreyectiva, ¿cierto? Así es que yo demostraría que esta función es sobreyectiva. Que dado cualquier señor aquí, ese señor tiene una preimagen, mejor dicho, dado cualquier AB en R2, existe un XY en R2, tal que T de XY es ese señor que yo tenía, ¿cierto? T de XY tiene que ser igual a AB. Eso es lo que yo tendría que hacer, ¿cierto? Queremos ver que existe un señor en el plano tal que esto se me cumple. Ahora, este tipo de cosas, estrictamente hablando, este tipo de cosas ustedes deberían ser capaces de hacerlo. Ustedes deberían ser capaces de hacer esto por lo que aprendieron en el bachillerato. Pero obviamente que si yo me pongo a exigirles a ustedes que demuestren esto, algo me dice que ustedes se pegarían una enredada tremenda y yo no estoy seguro que sean capaces de salir al otro lado. A propósito, ya que estamos hablando de esto se traduce en qué, hombre. Entonces, a ver, si yo quiero demostrar que esta función es sobreyectiva, o mejor dicho, que el rango de esta cosa es R2, entonces tendría que escoger un vector aquí, AB, y tendría que demostrar que existe un XY tal que T de XY es AB, ¿cierto? Eso es lo que yo tendría que hacer. Pero a propósito, que dígame. Pero, ¿será que de pronto podríamos completar o sea, como para ilustrarnos un poquito, completar, digamos, al menos ver que el rango es precisamente R2? Hombre, pues, no sé, pues vamos a ver. Lo que pasa es que ahí nos gastamos lo que falta de la clase. Vamos a ver si ustedes son capaces de seguir esto. Entonces, dado un punto AB en R2, tenemos que demostrar que existe un XY aquí, tal que T de XY es AB. Listo. ¿Qué es T de XY? Hombre, pues T de XY es esto. Entonces, T de XY es simplemente X menos Y, X más Y, y esto se supone que tiene que ser igual a AB, ¿cierto? Entonces, este señor es dado. Dado una B aquí, yo tengo que demostrar que existe, mire, existe un XY en el plano, tal que se cumple esto, mejor dicho, se cumple esto. En otras palabras, a propósito, yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que este vector sea igual a este vector? ¿Eso en qué se me traduce? Dígame, ¿qué significa eso? Que X menos Y tiene que ser igual a A y X más Y igual a B. Sí, señor, X menos Y tiene que ser A y X más Y
tiene que ser B. Eso es, exacto. Entonces, para yo demostrar que esta función es sobreyectiva, tendría que coger un elemento de acá, cualquiera, ese es el que yo llamé AB, ¿cierto? Dado una B en R2, y tengo que demostrar que existe un XY, tengo que demostrar que existe un XY tal que T de XY es esto, o dicho de otra manera, se cumple esto. Mejor dicho, yo tengo que resolver este sistema. Voy a tener que ser capaz de demostrar que este sistema tiene solución. Voy a tener que decir quién es X y quién es Y. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo resuelvo yo este sistema, hombre? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo este sistema? Ah, pero podemos hacerlo sustituyendo. Sustituyendo. ¿Sustituyendo qué? Despejar, digamos, X en términos de Y y luego reemplazarlo en la otra ecuación, sustituirlo. Ah, bueno, entonces eso no es tanto sustituyendo, sino despejando. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora este señor que está hablando, cuéntanos pues, a ver, ¿cómo despejo X de aquí? Esto para que usted no se me vaya, Primera. para que usted no se me vaya a enredar, amigo. Esta es la ecuación 1 y esta de abajo va a ser la ecuación 2. Entonces, esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Con eso le ayudo para que no se me enrede. ¿Ahora qué hago? Para que se lo haga más rápido, podría hacerse por método de eliminación y ya. Método de eliminación, dijo alguien por ahí. ¿Eso qué es, hombre? ¿Qué es esa carreta de eliminación? ¿Eso qué es? Entonces ahí tengo un menos Y y un más Y. Entonces esos se van. Entonces ya sumando así de corrido sería 2X es igual Se a van. más B. Un momentico. Este señor dice es que Y menos Y se van. ¿Eso qué demonios es, hombre? ¿Cómo así que se van? Como se van, ¿qué significa? Si las igualo, está aplicando el método de eliminación. Ya, está sumando Método la de ecuación 1 eliminación. con ecuación 2. Eso me gusta más. Método de eliminación, me gusta lo que acaba de decir este señor, o sea, en otras palabras, lo que este otro señor está diciendo es que dada esta ecuación 1 y dada esta ecuación 2, yo voy a sumar las dos ecuaciones, ya eso sí es otra cosa, sumando, entonces, la ecuación 1 más la ecuación 2, si yo sumo estas dos ecuaciones, si yo fuera a sumar estas dos ecuaciones, entonces diría, x más x es 2x, menos y más y, eso me da 0, ahí es donde se me van las y, desaparecen las y, y aquí me queda a más b, que es a más b. Y de aquí, ¿qué se deduce? De aquí se deduce que x es igual a 1/2 de a más b. Perfecto, ahí hay x. Y entonces, en ese caso, ¿quién sería y? ¿Cómo despejo y? ¿Cómo despejo y, señores? reemplazo X en una de las fórmulas. Reemplazo X. Bueno, eso me gusta. Podría coger este X y, digamos, reemplazarlo aquí, por decir algo, y de ahí podría despejar Y, eso es una manera. O podría coger este X y reemplazarlo en esta ecuación y de ahí despejar Y, esa es otra manera. E incluso existe otra manera que es más elegante. ¿Es cuál? Mire lo que voy a hacer. Voy a coger la ecuación 2 y le voy a restar la ecuación 1. A ver, hombre, coja la ecuación 2 y réstele la ecuación 1. ¿Qué pasará ahí, hombre? ¿Qué será esta ecuación menos esta ecuación? ¿Qué pasará cuando yo resto? Pues se eliminan las ¿Qué le pasa a las X? Se eliminan, Se cancelan. se cancelan. Cuando yo resto esta ecuación menos esta ecuación, entonces me queda X menos X, eso es 0. Y aquí me queda Y menos Y, eso es 2Y. O sea, aquí me queda 2Y igual a B menos A. Y eso implica que Y es B menos A medios. Ahí está. Esa es otra manera de resolver el sistemita.
Entonces, fíjense, muchachos, que acabamos de resolver este sistema y acabamos de hallar qué es X y qué es Y. Mejor dicho, dado un punto AB aquí, fuimos capaces de encontrar un puntico aquí, XY, mire, XY. Encontramos un puntico XY tal que T de XY es igual a este señor AB. Entonces, dado un puntico, dado AB, mostramos que existe una parejita XY. Es más, nosotros sabemos cuál es esa parejita XY. ¿Cuál es esa parejita XY? Un medio. ¿Cuánto es que me dio X a más B? Un medio de A más B, creo. ¿Cuánto es que me dio X, muchachos? De A más B. Un medio de A más B, perfecto. Y Y me dio un medio de A menos B, creo. ¿Cierto? Entonces, Sí, dada una parejita AB, mostramos que existe una parejita XY tal que esta parejita que cumple, hombre, pues que P. Profe, la segunda es B menos A. La segunda es B menos A, dice este muchacho. Bueno, hagámosle caso a este muchacho. B. A ver, hombre, yo ya borré todo aquí. Hagámosle caso a este muchacho. Perfecto, entonces él dice que aquí es B menos A. Perfecto, bueno, listo. Entonces, dada una parejita B, fuimos capaces de encontrar un XY, es más, véalo aquí. X es igual a esto y Y es igual a esto, tal que T de XY es AB. Entonces, dada una parejita AB aquí, en R2, fuimos capaces de encontrar una parejita aquí XY, también en R2, tal que T cogía esta pareja y me la mandaba en esta. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión, muchachos? ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? ¿Qué es lo que acabamos de demostrar? Que T es Profe, que el rango está contenido en R2. T es una transformación lineal, sí, lo que este señor dijo es cierto. T es una transformación lineal sobreyectiva. Exactamente. T es sobreyectiva, porque T, recuerden lo que es T es una transformación que va de R2 en R2 y demostramos que cualquier señor de acá tiene una preimagen aquí. O sea, el rango de T es R2, o sea, R2 es sobre. Eso fue lo que demostramos. Y nos tomamos tiempo y jugamos con esas ecuacioncitas. ¿Y por qué quise hacer eso? Quise hacer eso para mostrarles que es el tipo de cosas que por ahora tenemos que hacer, porque lo único que tenemos ahora es la definición, no tenemos más cosas que nos ayuden, por eso nos tomó tiempo resolver las ecuacioncitas y jugar con eso, pero al fin fuimos capaces de demostrar que T es una transformación lineal sobreyectiva. Es más, les voy a dejar un ejercicio, ya que se me acabó la clase, me la pasé aquí jugando con esto. Voy a dejar un ejercicio, pero este ejercicio yo sí quiero que ustedes lo hagan. Yo más o menos les dije cómo se hacía, pero yo mismo no lo hice así en clase. Entonces, aquí acabo de hacer que T es una transformación lineal sobreyectiva. Pues voy a dejar como ejercicio, mostrar, y me gustaría que la próxima clase alguno de ustedes bien juiciosito me dijera, profe, yo hago el ejercicio y listo. Me gustaría que alguno de ustedes lo hiciera para que todos viéramos cómo se hace. Mostrar que T, esa transformación T con la que estamos trabajando, es inyectiva. Me gustaría que alguno de ustedes lo hiciera y que nos mostrara cómo se hace. Fíjense que yo acabo de demostrar que esta transformación es sobreyectiva. Entonces ahora me gustaría que alguno de ustedes demostrara que T es inyectiva. Entonces hágalo bien juiciosito y el que lo haga la próxima clase le doy oportunidad para que lo resuelva y nos muestre a todos cómo se hace. T es inyectiva. Recordar que T es una transformación que va del plano en el plano, tal que T coge cualquier vectorcito XY
y me lo manda en, ¿cómo es la cosa? X menos Y, creo, y aquí es X más Y, si yo no estoy mal, a ver, yo me fijo. ¿Esa es la función o no, muchachos? Sí, profe. Listo, entonces fíjense que yo acabo de hacer un ejercicio, acabo de demostrar que T es sobreyectiva y les acabo de dejar a ustedes como ejercicio que demuestren que es inyectiva, y me gustaría que alguno de ustedes, la próxima clase, nomás empiece la clase, me gustaría que alguno de ustedes diera la palabra y nos demostrara que esa misma función que yo acabo de demostrar que es sobreyectiva, también es inyectiva. Entonces, eso les dejo como ejercicio para mañana. Bien juiciositos. Bueno, muchachos. Feliz día. Hasta luego. Chao.